Buenas, lectores de la vida, ¿cómo estáis? Boletín de novedades de manga, novela gráfica y cómic, ya veis aquí el torreón. Y nada, todo hay que decirlo que hay alguna que otra reedición y hay algún que otro fondo que hemos repuesto o que hemos traído. Y poca cosa más que decir, vamos a empezar lo dicho. Comenzamos como siempre con el manga. En este caso se nos mezclan editoriales como Milky Way, ECC Ediciones, Ibrea y ya. Y comenzamos con Jackass, se mira pero no se toca. Jackass, que es claramente un manga yaoi, aquí lo podéis ver, donde nos da la premisa de un estudiante pobretón con pintas de gamberro y corazón de oro que sin darse cuenta acaba plantándose en el instituto con los panties de su hermana bajo el chándal. Entonces las cosas que pasan cuando compartes casa con una mujer se ven en este manga, esos pequeños despistes, etc. Y para evitar el ridículo, lo que hace es, para evitar el ridículo, Masayuki, que es un pijo guaperas que cambia de novia, como de camisa, e inexplicable mejor amigo del protagonista, el que lleva los panties, lo arrastra fuera de clase y respira aliviado por lo de los panties, digamos, pero solo antes de descubrir que Masayuki tiene un fetiche por las medias. Entonces, a partir de sobornos, le paga para que en privado le enseñe las medias y así empieza una historia de romance. Lo dicho, un yaoi con esa premisa del fetichismo, y es un volumen único que nos trae Tomodomo Ediciones. Creo que he dicho Milky Way, así que mal, muy mal. Continuamos con ECC. Cuarto volumen de GIF Plus Minus de Yuka Nagata. Un seinen en toda regla, un seinen muy curioso, a mí me está encantando, donde... Uy, aquí, que está más centrado. Donde nos plantea un escenario donde hay una organización que se dedica a secuestrar personas malvadas, incluso con una moralidad y una ética bastante cuestionable, les estirpa los órganos y los venden, o se los dan a las personas más desfavorecidas. En este tomo, por ejemplo, intentan salvar las vidas. Luego hay una protagonista, una personaje que no sabes muy bien si es un androide o qué historias, mezcla mucho ese thriller con ese toque macabro de las corporaciones que se dedican a extraer órganos para venderlos en el mercado negro. Los llaman ballenas a estos cuerpos que cogen a estas personas que matan para estirpar. Y lo que os digo, un manga al que le guste el seinen, muy tétrico, muy bien hilado, con ese toque thriller y la verdad muy duro, muy bueno. Continuamos con ECC, segundo y último volumen de con 1,99 de Sun Umezawa, creador de obras como Utopía o Bajo un cielo con unos panties. Este autor a mí me encanta, es también un seinen, es muy psicológico, es muy controvertido el autor y esta obra que nos trae aquí es el segundo volumen, termina la obra, es una obra muy polémica, impactante y que plantea fuertes y profundas preguntas. El pecado y el castigo, el bien y el mal, las normas, la lógica y la moral, el instinto y la razón, la causa, el efecto y el destino. Todo esto se mezcla en una historia que comienza con una violación y que se desarrolla en un toque de venganza, de sadismo, de paranoia. Un manga seinen también muy curioso y lo que os digo, al igual que GIF Plus Minus, bastante tétrico en ese aspecto. Muy bueno, todo hay que decirlo. Continuamos con la reedición del volumen 1 de Gurren Lagann, que por cierto lo voy a poner así porque se ve la portadica. Que por cierto también van a editar el volumen 10 y ya creo que es una serie que va a terminar en el volumen 11 o 12, se percibe el final. Y Gurren Lagann es un shonen de muchísimo éxito, bueno, voy a enseñar la portada porque me parece muy chula. Gurren Lagann es un manga de mucho éxito, un shonen de unos escaladores donde al final van a mezclar ese dinamismo del shonen, ese toque de aventura y ciencia ficción, incluso peleas, acción por doquier. Y lo que os digo, es un manga que en Japón tiene muchísimo éxito y aquí ha tenido muy buena adaptación. La idea original fue de Gainax, que es una productora,
y no tiene pérdida, os lo recomiendo para gente que os guste The Seven Deadly Sins, que os guste Último, que era un manga, Área D, todos estos mangas así, os va a encantar Gurren Lagann. Otra reedición, en este caso, en este formato ya de manga, el antiguo fue de Planeta Más Alto, Gun Battle Angel Alita, el volumen 6, ya he hablado de esta obra en bastantes boletines. Una obra muy similar a Ghost in the Shell en lo que es la textura, pero más dinámica y más comprensible, no tan filosófica, con unos matices steampunk increíbles, de ciencia ficción, y lo que os digo, es un clásico del manga, una obra muy buena, llena de acción y llena de esos toques a lo Isaac Asimov, de las inteligencias artificiales, robots, etc. Gamma, volumen 4 de Ibrea, de volumen 4 de 5 de Jun Ohino, el autor. Aquí os lo enseño. Es una serie, como os lo decía, de 5 volúmenes, así que nos plantamos en el penúltimo volumen. Y en este cómic, Flame Bane, que es uno de los personajes protagonistas, sigue buscando venganza y nadie sabe que en su triste pasado se esconde la trágica razón de odio hacia Sasaki. Entonces, por otro lado, la mágica Girl Mika vuelve de la luna tras una larga batalla, pero sin embargo el enemigo que se suponía que había derrotado aparece en la Tierra. Ya nos marca el camino hacia esa batalla final, hacia ese desenlace de esos dos caminos bifurcados de estos dos protagonistas. Gamma 4 de 5 volúmenes. Lo he dicho, no lo he dicho, es un shonen. Continuamos con una novedad de ECC Ediciones, Aoharu X Machine Gun, o por Machine Gun. No sé cuántos volúmenes van a ser, no me he informado bien, siéntolo. ¿Y qué decir de este manga? Es un manga muy a lo estilo... Joder, ¿cómo se llama este? El del pistolero, no Trigun, el otro. Cowboy Bebop, tendría ese toquecillo quizás. Entonces nos planta ante una Otaru, que es una estudiante de bachillerato guerrera con un gran sentido de la justicia, y Matsuoka, que es un host mujeriego. Por otra parte está Yokimura, que es un dibujante de manga erótico, y entonces nos plantea que tienen en común estos tres personajes variopintos. Pues que un juego de adultos con armas de juguete es lo que los une. Entonces son los juegos de supervivencia. Comienza así una historia de acción y pistoletazos sobre unos jóvenes que se toman muy en serio este juego. Lleva más allá esa premisa de los videojuegos, como personas diferentes se unen bajo un hobby, pero se lo llevan más allá de lo que meramente es un entretenimiento. Entonces, manga curioso, tiene un toque así a lo Ready Player One, ¿no? Lo del juego y tal. Entonces veremos qué tal. Y por otra parte reponemos la de Mi experiencia lesbiana con la soledad de Kabi Nagata, perdón, me he inventado la ba. Y este cómic me ha gustado mucho, este manga. Es un seinen en toda regla y entonces nos plantea que durante 10 años posteriores a la graduación de la protagonista en el bachiller superior, sufre cada día de su vida, y la forma que elige para librarse de ese sufrimiento es acostarse con una escort lesbiana, una escort que es una prostituta. En este manga se narra con franqueza la más desnuda y desgarrada historia que contempla los límites de los límites más absolutos, perdón. Luego abre la puerta que le lleva a poder superarlos. Es una especie de cómic autobiográfico, cómic aparte con un matiz muy feminista y muy divertido en otro aspecto. Mi experiencia lesbiana con la soledad, un cómic autobiográfico de la propia autora. Terminando con el manga, vamos a pasar a lo que viene a ser el cómic europeo, novela gráfica y cómic americano. Nos llega El bosque, de Morán y Laurel. La edición me ha encantado, en formato tapadura. Bueno, y os lo enseño. Joder, hace poco un cliente me lo comparó con un cómic, y la verdad es que sí, es una historia de fantasía, pero con muchísimo humor y muy pillo.
El bosque, que es el título de este libro con V, además, Bosque con V, es un reino pequeño lleno de humanos, de hadas, de elfos y demasiados árboles. Un reino protegido por una diosa que lleva años muerta y gobernado por varios reyes. Entonces acaban de asesinar a uno, el rey de los árboles, y entonces nos plantea la premisa de que podrá una hada borracha y un alquimista pirómano descubrir qué hay detrás de este asesinato y si eso afectará a la fiesta del palacio. Lo dicho, un cómic de aventura fantástica con muchísimo humor y muy curioso, y lo que os digo, una edición preciosa a mi parecer. Secuelas imposibles y que todo siga así. 100 segundas partes totalmente innecesarias. Diferentes autores. Y bueno, esto más que un cómic sí que es un libro con ilustraciones que nos plantean secuelas imposibles. Por ejemplo, por dar un ejemplo, Gandhi 2, Señora Doubtfire 2, del cine mítico de los 80 y los 90, nos plantea este tipo de secuelas imposibles y narra como si fuera una parte del guión, como si fuera la sinopsis, como si fuera una crítica de Rotten Tomatoes. Para los apasionados al cine, muy divertido, imprescindible y una lectura muy amena. Imperio Integral 1 de 2, si no recuerdo mal, de Pecao, que se llama Jean-Pierre Pecao. Imperio, que este Pecao ha hecho cosas como, que mire para atrás porque lo tengo por ahí, El Día de, Los 30 Denarios, Historia Oculta, Pecao y su equipo creativo son un equipo que combinan bastante lo que es la ucronía, la historia, el steampunk y la fantasía en todas sus obras. Son como obras históricas, pero como yo las llamo, bastante distópicas. ¿Y qué hubiese pasado si, por ejemplo, los rusos hubiesen llegado a la luna? Siento este pequeño corte, pues, al final estamos en una tienda y es lo que tiene. Estaba hablando de Imperio, del Integral número 1. La premisa de este cómic es que en 1815 el Imperio francés, a ver, ahí se ve mejor, el Imperio francés ultima la conquista de las Indias, mientras los ingleses se aferran a la parte oriental de Bengala. Los franceses encajan su primera derrota así. Entonces empiezan a correr rumores acerca de un nuevo general inglés tan hábil como misterioso, que es Savary, el jefe de los servicios especiales. En este caso, el jefe de los servicios especiales franceses envía a sus dos mejores agentes a neutralizar al general fantasma, que así es como lo llaman. Premisa de este cómic, lo que os digo, que mezcla esa historia muy bien documentada con posibilidades con alternativas de lo que hubiese pasado si no se hubiese transcurrido esos acontecimientos como hoy en día los conocemos. Vamos a hacernos un poco de espacio. Esto por aquí y esto por allá. Y continuamos con Segunda Avenida de Abel Alves y Juan Caminador. Segunda Avenida de estos dos autores nos plantea la historia de Evangelina, que es una chica de 18 años como cualquiera. Le gusta escuchar música, fumar porros, ver pelis de serie B con su amiga Susi, pero su vida que transcurre con monotonía cambia cierto día que se topa con un extraño perro parlante que le hace una revelación trascendental que afectará, por cierto, a toda la humanidad. Ella es la elegida, la nueva Mesías destinada a salvar el mundo, pero también es una simple adolescente. Entonces, ¿por qué le tiene que pasar esto a ella? Es lo que ella se va a preguntar. Cómic de aventura con un toque bastante juvenil, bastante punky, digamos, y con mucho humor. Todo eso se reúne en esta obra, en este volumen único de Abel Alves, Segunda Avenida. Reedición en formato deluxe de ECC de Jack, de las páginas de Fábulas. Fábulas de Bill Willingham, que es una obra espectacular para los que os guste la fantasía, donde se extraen qué hubiese pasado si los personajes, villanos y como Eras una vez esa serie. Eras una vez, creo que es,
¿qué hubiese pasado si esos personajes de esas novelas clásicas vivieran entre nosotros? Pero como si fuese algo normal. En este caso nos traen esta edición en formato de deluxe de Jack de Fábulas. Creo que van a ser, si no recuerdo mal, 3 integrales. Y lo que os digo es la historia de... bueno, es esta impresionante y fabulosa historia que además es muy divertida. Y poco más que decir. Os podría narrar sobre de qué va. Pero bueno, os recomiendo tanto esta obra como Fábulas. Es que es una lectura que no tiene pérdida. La edición está muy cuidada. Muy cuidada. Estas ediciones de CC. Ya veis, además la contraportada es un dibujo espectacular. Y Jack de Fábulas, para los que no conozcáis el universo Fábulas, de verdad, leerlo porque es un universo de fantasía espectacular. De ahí han nacido muchísimas series, como de Unwritten. Y esta obra es muy buena, no tengo... quiero decir, no tengo nada más que decir porque es que es una auténtica barbaridad. Trajimos la semana pasada Sin título de Reiko Pulido. En este caso traemos otra obra que se llama Sin título, pero en este caso es de Cameron Stewart. En formato horizontal en vez de vertical. Y esta obra os va a encantar a la gente que sois... aquí lo abrimos. A la gente que sois, bueno, con un toque sepia. Este tipo de cómic a mí me encanta. Os va a encantar a la gente que sois fans de Haruki Murakami o de David Lynch. Sigue esa línea. No me cabe ni en plano. A ver, un segundillo, voy a plantear esto mejor. Está yendo un poco lenta la cosa, ya lo sé. Pero es lo que tiene tener tienda pequeña. Ahora vamos a andar más cómodos. Epe. Lo dicho, tras la muerte de su abuelo, Alex descubre una enigmática fotografía del anciano sonriendo junto a una desconocida y seductora joven y se pregunta si sería posible que su abuelo, al que Alex recuerda como una persona frágil y triste que solo esperaba la muerte, hubiera llevado una doble vida. Entonces la creciente obsesión de Alex por aclarar el misterio lo arranca de su vida rutinaria y lo empuja a un extraño y sórdido mundo de crecientes peligros donde sueños y realidad se confunden. Traumas de la infancia y secretos de la familia quedan entonces expuestos y las vidas se ven alteradas de forma irrevocable. Es un absorbente thriller este cómic que mezcla elementos de la novela negra, el realismo mágico y la autobiografía, con el que ha ganado, hay que decirlo, los premios Eisner y Shuster como mejor webcomic y que ahora se publica en tomo. Poco más que decir, a los que os guste Haruki Murakami o a los que os guste David Lynch, todo ese thriller con terror, esta es vuestra elección. Me ha salido eso un poco raro. Una posibilidad que es una reedición de Astiberri, anteriormente lo llevaba Sin Sentido Editorial, que quebró, que el título era Una posibilidad entre mil, de Cristina Durán, que ha hecho El Día 3 o ha hecho La máquina de Efren, la de Cuando no sabes qué decir, cositas muy curiosas. Tiene un estilo de dibujo que ahora vais a ver muy característico, y Una posibilidad entre mil nos plantea que hay que reconstruirse y reinvertirse, y es lo que hacen los protagonistas, que son Cristina y Miguel, cuando nada más nacer su primera hija les toca enfrentarse al mundo de la parálisis cerebral infantil. Años más tarde deciden emprender con la misma valentía y determinación el arduo proceso de la adopción de su segunda hija. Es un camino familiar empedrado, lleno de incertidumbres, pero que recorren los cuatro con una fuerza y un optimismo fuera de lo común. Una posibilidad recupera en este volumen integral Una posibilidad entre mí y La máquina de Efren, junto con material extra inédito hasta ahora. Lo que os digo, una novela gráfica con esos toques dramáticos, pero muy de autoayuda, muy de que se puede atisbar la luz al final del túnel. Son unas situaciones que viven bastantes familias, y en este cómic, que es precioso, lo vais a poder ver. Continuamos, pasamos de un extremo a otro. Red Sonja, reedición, bueno, más que reedición, nueva edición, nueva historia de Red Sonja, un
personaje clásico que empezó como un personaje secundario, pasó a tener su propia serie, lo mezclaron con Conan. En este caso es esta nueva colección de la mano de Amuchu, que es dibujante de Hiedra Venenosa, entre muchos, y Carlos Gómez. Muy curioso porque nos plantea la premisa de Red Sonja, ese mundo de clásico, muy a lo Cimeria, pero que de repente se ve en un agujero interdimensional y se nos aparece en el hoy en día, en el siglo XXI, tal y como lo conocemos. Un poco bastante como esta película de Viajeros del Tiempo de Danny DeVito y Jean Reno, creo recordar. Solo que con mucha acción, mucha mitología y el apartado gráfico muy a lo Jim Lee, o sea, calidad de dibujo, aunque en este caso tiene muy buena narrativa, todo hay que decirlo, la narrativa visual está muy bien cogida. Primer volumen de esta nueva serie de Red Sonja, que lo que os digo, para los apasionantes de la mitología, de la fantasía y todo eso mezclado con ese toque de ciencia ficción de que un personaje clásico viaja a nuestro tiempo, pues este es un cómic bastante acertado. Jim y Mig. Jim me encanta, tiene Elena, tiene Dónde quedaron los buenos tiempos, tiene El cartero, no, Una noche en Roma, y en este caso nos trae un libro olvidado sobre un banco. El apartado gráfico de Jim siempre me ha gustado mucho, es un cómic claramente europeo. Y es un cómic muy curioso donde la protagonista se sienta en un banco del parque y se encuentra con un libro que parece abandonado. Entonces al abrirlo encuentra una dedicatoria invitándole a llevarle ese libro, leerlo y dejarlo en otro banco para que el próximo lector lo coja. Es un cómic muy divertido que acepta la invitación y entonces el personaje lo coge por curiosidad, porque tiene una vida aburrida, con la pareja, etcétera, y se da cuenta de que hay palabras que forman un círculo, o sea, que tienen un círculo que forman un mensaje. Entonces ella marca otro mensaje en un acto de fe y deja el libro en otro banco a la espera de una respuesta. Se inicia así una correspondencia a libro abierto con un misterioso desconocido. Es una oda a la literatura, hecha con mucho amor. Una novela gráfica espectacular, la premisa ya veis, es muy me recuerda a una película que era como, te escribo tal, y muy interesante, muy bonita, y además lo que os digo, es un homenaje al mundo de la lectura. Las lobas de Flore Baltasar, Chacachán, ahí os lo dejo. Novela gráfica histórica donde las protagonistas son mujeres. Nos sitúa en la Bélgica de 1940, cuando los ejércitos alemanes invaden Europa y el pequeño reino Bélgica es derrotado tras 18 días. Durante los 4 largos años que va a durar la ocupación nazi en esta situación geográfica, los habitantes tendrán que sobrevivir y mantener la esperanza. Entonces las protagonistas, que son Marcel, Marie-Thérèse, Yvette, bueno, no sé si son 6 o 7 mujeres, se encuentran en medio de este huracán histórico. Entonces nos enseñan cómo será su vida, cómo elegirán vivirla, etc. Un cómic, claro, que nos plantea los 40, la situación de la mujer era distinta, por desgracia no mucho, a la de hoy en día. Entonces es un cómic al 100% histórico, con mucho matiz feminista. Me ha recordado mucho a Sufragistas de Marianne Talbot. Reponemos dos cómics de Ponent, que creo que van a descatalogarse. Por una parte, Tortas fritas de Polena, cómic en blanco y negro, que nos narra las vivencias de un soldado en la guerra de las Islas Malvinas, que fue un conflicto entre Argentina e Inglaterra en 1982. Un cómic histórico muy a lo tardí, muy crudo, muy bien documentado, y es una lectura apasionante para el que le interese este tipo de novela gráfica histórica. Y por otra parte, Sordo de Raiko Pulido, aprovechando de la semana pasada, pues he querido traer un poco bastante a este autor porque me parece muy interesante. Y Sordo nos sitúa en 1944 y el personaje, que es Anselmo, es uno de los llamados huidos que se han echado al monte tras el fin de la Guerra Civil Española
y mientras un grupo de maquis del que forma parte trata de llevar a cabo una de sus acciones, se produce un accidente y Anselmo termina solo y sordo. Sin armas, sin comida y sin ropa, Anselmo se oculta en la montaña donde intenta prepararse para sobrevivir al frío invierno. Una obra bastante dramática, una obra histórica también y muy impactante, muy bonita de leer y recomendable. Continuamos con una novedad, en este caso sí, de Planeta Cómic, Green Valley, recopilada en un solo volumen, ganadora del premio Eisner. Para los que os guste la temática medieval, muy vikingo, muy edad media, os lo recomiendo. Nos plantea que los caballeros de Kelodia son los mejores en su tierra, pero nunca se han enfrentado a un poder como el que reside en Green Valley. Ahora se embarcan a la aventura de su vida para detener a un hechicero y matar a sus dragones. Pero no existe ni la magia ni los dragones, ¿verdad? Eso no es lo que nos plantea. En ese mundo de magia, si es real esa magia o no. Es un cómic donde nada es lo que parece. Lo sintetizaría así. Todo empezó con un error, es como comienza el cómic. Muy interesante para los que os guste la aventura medieval, con esos toques místicos, pero que al final no son tan místicos. Green Valley. Reedición de Jiro Taniguchi, uno de los grandes, lo que sería la novela gráfica japonesa. Un autor que tanto el dibujo, cuando lo hace en blanco y negro, cuando lo hace en color, es una auténtica pasada. Tiene grandes obras como El almanaque de mi padre, El gourmet solitario, Barrio lejano, cientos de obras. En este caso nos trae El bosque milenario. Bueno, el apartado gráfico es espectacular, Y la historia es que después de un terrible seísmo, un bosque desaparecido tiempo atrás reaparece en los alrededores de Totori y un joven recién llegado de Tokio percibe sus vibraciones y los murmullos de los seres que lo pueblan. En esta vibrante oda a la naturaleza, que porque es un cómic muy ecologista, nos sugiere que el hombre puede vivir en armonía con su entorno y el autor nos invita con fineza y dulzura a la intimidad. Bueno, aquí veis los extras. Vamos a volver a lo que es el cómic. Que está diciendo eso, que nos invita a la intimidad de ese lugar tan querido para él. Es la última obra que hizo Jiro Taniguchi antes de morir, donde se despide de un mundo terrenal con un conmovedor mensaje de humanismo, y es una historia donde los hombres encuentran el lugar que les corresponde en el seno de la naturaleza. Es una obra preciosa, de verdad, es una obra muy buena, es lo último que hizo Jiro Taniguchi, uno de los grandes. Joe Shuster, una historia a la sombra de Superman. Cómic muy curioso, muy curioso porque está ligado con Superman, pero no tiene nada que ver con Superman. Ahí veis la portada, como vemos ahí al hombre de acero surcar los aires. Y nos plantea esa idea del sueño americano. Por hacer un resumen, es la historia secreta de la creación de Superman. Un personaje que todos lo conocemos, pero no sabemos cómo se creó. Una novela gráfica muy curiosa que está muy ligada con el mundo del cómic, sobre todo de esa gran corporación DC Comics, pero que nos plantea esos pequeños entrecijos de la creación de personajes, de las licencias, de yo lo he hecho, me has quitado la idea. Muy interesante, de verdad, para los amantes del cómic, para los amantes del mundo de los superhéroes, de la Marvel y de DC, de lo que hay detrás, de todas esas jibiris que se plantean. Joe Shuster, una historia a la sombra de Superman, de verdad, muy interesante. Justice TV, de Ulises Lafuente y Sergio Morán, de Fandogamia. Cómic, el apartado gráfico me ha parecido muy curioso, es un cómic de acción, sin duda. Donde nos mezcla ejércitos de mercenarios, robots gigantes, piratas voladores, de todo. Entonces es un poco a los cazafantasmas quien nos va a salvar de todos estos peligros. Y nos plantea eso, que el protagonista o la protagonista está preparado para salvar el mundo en vivo y en directo. De ahí el título Justice TV. Es el mejor grupo de superhéroes perdón, que es con un equipo de marketing
y están dispuestos a darlo todo para conseguir justicia, la paz y el mejor índice de audiencia. Es como un gran hermano de superhéroes, muy curioso, con mucha acción, muy violento el cómic, pero con una parte muy a lo gran hermano de George Orwell era. Ahora, no, 1984, no me hagáis mucho caso porque los títulos se me mezclan. Reponemos el renacimiento de Thanos, ya hablé sobre él, para los que hayáis visto Infinity War os habréis quedado con ganas. Este es vuestro cómic, la etapa clásica del guantelete el infinito, de Thanos. Aquí es como el origen de Thanos, cómo renace y cómo se encamina hacia lo que va a ser el guantelete el infinito y Infinity War. Lectura imprescindible para todos los amantes del universo cinematográfico Marvel, de que queráis saber cómo ocurren las cosas antes de las películas. Reedición en formato, en este caso, rústica de La Levedad. Una novela gráfica de Catherine Meurice que ha ganado miles de premios, entre ellos el Prix Wolinski de la BD du Point de 2016, es la segunda edición, que hay que decirlo, y más de 90.000 ejemplares vendidos en Francia. Porque en Francia es el testimonio de renacer después de lo de Charlie Hebdo y cómo el arte puede sanar el dolor. Entonces nos va a narrar el día 7 de enero de 2015 que las alarmas del despertador de Catherine Maurice no sonó y le hizo llegar tarde, que es por cierto la autora, le hizo llegar tarde a la reunión del equipo de diseñadores de la revista Charlie Hebdo. Entonces este descuido le salva la vida, pero no la libra, como al resto de los supervivientes, del fatídico atentado contra la sede de la publicación, de afrontar la violencia de un terrible suceso que la dejó sin amigos, maestros, mentores, vamos, sin todo. Entonces emprende en medio del caos esta misión de buscar la belleza en los días posteriores. Precioso cómic, no digo nada más. Y por último he dejado lo que para mí ha sido lo mejor, porque claro, no soy objetivo con este guionista, Brian K. Vaughan. He hablado mucho de él, Saga, Paper Girls, We Stand on Guard, Y el último hombre, Los leones de Bagdad, La cosa del pantano y más que va a sacar. Nos traen por fin esto que le tenía yo unas ganazas, de Private A, de Brian K. Vaughan, con Marcos Martín y Muncha Vicente. La edición analógica, una edición súper bien cuidada, que es que no me cabe ni en plano. Un segundico, voy a liberar espacio. Darme un momentico, porque esta es la mención especial. La mención especial de este boletín, que se me está quedando largo, ya lo sé, pero bueno, es lo que tiene ser más específico y enseñar las cosiques. Épele. Bueno, aquí tenemos esta pasada de Private Eye, que es este cómic, se desarrolla en un futuro inexorable en el que tras reventar la nube donde subimos los datos, todo el mundo ha quedado expuesto y la gente acaba protegiendo su identidad tras una máscara secreta. Es una historia de ciencia ficción que mezcla también el género noir sobre un detective sin licencia involucrado en una trama de insospechadas consecuencias sociales y que alerta sobre la renuncia a la privacidad con alarmante precisión. Ganador de premio Eisner al mejor cómic digital. Aparte nos traen muchos extras. El colorista de esta obra es Marcos Martín, que a mí me parece espectacular. Y la colorista es Muncha Vicente, que es la chavala. Marcos Martínez parte del guión. También ha trabajado mucho con Amazing Spider-Man o Doctor Strange. Y lo que os digo, para mí Brian K. Vaughan es uno de los mejores guionistas que hay hoy en día. Para los que os guste la ciencia ficción, comprensible, digamos, pero muy dinámica, que engancha mucho, que absorbe mucho y además que te hace que pensar, porque son cosas que realmente podrían pasar. Recomiendo cualquier obra suya, la verdad. En este caso nos despedimos de este boletín de novedades con Private A y volveremos con otro boletín de novedades de cómic, novela gráfica y manga. Siento haber estado tan pausado y tan así en porque
es muy pronto por la mañana. Y nada, gracias por ver el vídeo y ya sabéis, darle a me gusta, compartir y suscribiros. Nos vemos en futuros vídeos. Bueno...